¿Sabías que escribir armonías y acordes en dórico puede ser más rápido y eficiente de lo que te imaginas? Hoy te voy a mostrar no solo cómo dominar la escritura de acordes y armonías, sino también cómo aprovechar al máximo herramientas ocultas que pocas personas usan. Si quieres pasar del uso básico promedio a trabajar en nivel experto, este video es para ti. Vamos a descubrir juntos los secretos de dórico. Antes de empezar, quiero contarte que este es el segundo video de una serie de 7, donde exploramos a fondo todo lo que necesitas saber sobre dórico. Desde los primeros pasos hasta técnicas avanzadas, te aseguro que cada video está diseñado para que descubras algo nuevo y útil. Si te perdiste el primer episodio, no te preocupes, lo encuentras en el enlace de la descripción. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este video es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical. Ahora, manos a la obra. Cuando creas un instrumento vacío en dórico, mediante la ruta del menú Archivo en Windows o dórico en Mac, hay 3 ajustes clave que debes realizar de inmediato para preparar tu proyecto y comenzar a escribir música. Te ubicas en el modo de composición, asignas una indicación de compás, seleccionas el primer silencio del instrumento recién creado, presionas Shift-M para abrir el popover de indicación de compás. Quiero aprovechar para comentarte que los popovers son herramientas muy útiles que agilizan muchas actividades en dórico. Te permiten acceder rápidamente a funciones que también están disponibles en el panel de la derecha de pantalla o desde el menú Composición, donde se enumeran todas las funciones disponibles de dórico. Tenemos abierto el popover de indicación de compás. Escribe la indicación de compás que desees, por ejemplo, 4/4, 6/8, etc. Presiona Enter para aplicar la indicación de compás. Segundo, asignar una armadura. Asegúrate de que el cursor esté en el primer compás o selecciona el compás donde quieras comenzar la armadura. Presiona Shift-K para abrir el popover de armadura. Si la pieza es atonal o no requiere armadura, escribe Open o atonal en el popover. O usa la siguiente convención de letras mayúsculas para tonalidades mayores, por ejemplo, F mayúscula para Fa mayor, o minúsculas para tonalidades menores, por ejemplo, D minúscula para Re menor. Presiona Enter para aplicar la armadura. Tercero, agregar compases. Dependiendo de la manera como iniciaste la creación del documento inicial, puede suceder 2 cosas. Primero, has creado tu zona de trabajo a partir de una plantilla que trae una buena cantidad inicial de compases. O segundo, en el caso cuando creas la zona de trabajo a partir de la ruta del menú Archivo en Windows o dórico en Mac, dando clic en la opción Nuevo. Ahí obtienes un documento de un solo compás. Entonces, agregar compases es parte de estas 3 acciones iniciales obligadas. No es necesario agregar compases para ingresar notas, pero en la mayoría de las circunstancias es visualmente más fácil. Seleccionas el primer compás o el silencio que ves en el primer compás. Presionas Shift-B para abrir el popover de compases e ingresar el número 60 para obtener una cantidad suficiente de compases. Presiono Enter. En dórico tienes varias opciones para hacer zoom en la zona de trabajo, tanto para aumentar como para disminuir la vista. Aquí te detallo las diferentes formas de hacerlo. Desde el menú puedes acceder a las opciones de zoom desde el menú Vista en la barra superior, donde encontrarás opciones como Zoom In y Zoom Out. Usando la barra de estado, en la parte inferior de la pantalla en el extremo derecho hay botones con el signo más, el signo menos. Hay una lista desplegable de medidas de zoom, donde puedes elegir la medida deseada, o está la lupa para que tú directamente elijas una medida personalizada. Con el scroll del ratón y presionando la tecla Control en Windows o Command en Mac,
puedes hacer zoom in o zoom out girando la rueda de desplazamiento del ratón mientras mantienes presionada la tecla. Usando atajos de teclado, te cuento que con el uso de la letra Z puedes hacer zoom in para acercar la vista. Si tienes un elemento seleccionado, el zoom se centrará en dicho elemento. Si no, se centrará en la mitad de la ventana. La letra X sirve para hacer zoom out y alejar la vista. Control Alt 0 muestra la página entera. Alt Z te permite elegir el porcentaje deseado para el zoom de la zona de trabajo. Puedes elegir entre mostrar u ocultar la barra de herramientas, presionando Control 6. Este atajo permite gestionar la visibilidad de la barra superior para los momentos en que desees más visibilidad en la zona de la partitura. Oculta tanto los modos de trabajo de Dorico como la barra de reproducción. Presiona Control 6, Command 6 en Mac, y la barra volverá a aparecer, permitiéndote acceder rápidamente a los botones para cambiar entre los modos de trabajo o acceder a la barra de reproducción. En Dorico, además de los atajos que permiten acceder a los diferentes modos, existen otros comandos que controlan la visibilidad de los paneles laterales y el panel inferior. El atajo Control 7 permite mostrar u ocultar el panel izquierdo. Control 8 permite mostrar u ocultar el panel derecho. Control 9 permite mostrar u ocultar el panel inferior. Además, puedes usar Control 0 o Command 0 en Mac para ocultar de manera eficiente todos los paneles visibles, proporcionando una vista despejada de la partitura. Esta función es especialmente útil cuando necesitas maximizar el espacio de trabajo o enfocarte únicamente en la partitura, eliminando cualquier distracción en la pantalla. La pista del sistema, System Track, es la herramienta útil para realizar ediciones rápidas a nivel de compases, permitiendo que selecciones rápidamente una cantidad de compases para eliminarlos desde el icono de papelera, puedes añadir compases desde el signo más, y puedes dar clic derecho sobre la selección y activar diversos procesos. También te sirve de referencia al mostrarte numeración de compases, que aclaro, son solo de referencia, no son los números que resultarían en tu impresión final. Es muy útil la pista de sistema, System Track, pero quizás deseas ocultarla porque por algún momento deseas una edición más pausada y ver una zona de trabajo más limpia. El comando Alt-T en Windows, Option-T en Mac, se utiliza en Dorico para activar o desactivar la pista del sistema. Mira la marca roja que hay en la partitura, por la tonalidad que fijé hace un momento. En Dorico, esto se llama señales o indicadores, y en inglés se llama signpost. Vamos al menú Ver, Señales. Acá en este listado podemos darnos cuenta de la cantidad de elementos visuales que pueden aparecer dando información en la zona de trabajo, pero que no aparecerán en la impresión ni cuando exportas archivos gráficos. La importancia de que aparezcan en la zona de trabajo está en que puedes acceder a ellos en la partitura para editarlos fácilmente. Basta un doble clic para tener acceso a la edición del elemento que está representando. Pero puedes mostrar u ocultar estas señales si deseas trabajar en un entorno más despejado y limpio. Dirígete al menú Vista, en la barra superior, selecciona Señales, Signposts, para activarlas o desactivarlas, o para seleccionar señales específicas que deseas mostrar u ocultar. En Dorico, la rejilla rítmica o Rhythm Grid muestra divisiones de tiempo visibles como líneas, algunas más largas que otras, sobre el pentagrama. Las líneas largas indican divisiones principales como pulsos completos, mientras que las líneas más cortas indican subdivisiones de la mitad del pulso. Ejemplo, si las líneas largas representan negras, las líneas cortas representan corcheas.
Esta rejilla controla aspectos como la medida o las unidades rítmicas de aumento o disminución cuando alargas o acortas las notas al usar Shift, Alt, flechas izquierda y derecha. Por otro lado, la rejilla determina cuánto se mueve el caret, el cursor de Dorico, al usar las flechas izquierda-derecha para determinar la medida de los espacios que dejamos para los silencios. Por ejemplo, si estás ingresando música donde los silencios frecuentes son de semicorcheas, entonces te conviene configurar la rejilla en una precisión donde la unidad del pulso de la rejilla sean las corcheas. Entonces, por eso es importante que sepas dónde puedes modificar las unidades rítmicas de la resolución de la rejilla y que tengas el control de trabajar con subdivisiones más pequeñas o más grandes. Usando el menú Composición, Rejilla rítmica, allí puedes seleccionar incrementar resolución de cuadrícula o disminuir resolución de cuadrícula. Desde la barra de estado, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la barra de estado muestra el valor actual de la cuadrícula rítmica. Puedes seleccionar con el ratón un valor desde allí. Usando atajos de teclado, para aumentar la resolución, hacer las divisiones más pequeñas, hay un atajo, Alt 1. Para disminuir la resolución, hacer las divisiones más grandes, hay un atajo, Alt 2. Si al momento de intentar estos atajos te das cuenta que no funcionan, entonces es el momento de configurarlos directamente en Menú Edición en Windows o Dorico en Mac, Preferencias, ingresas a Comandos de teclado, escribes Rejilla, eliges Introducción de notas y allí verás la opción de Aumentar resolución de rejilla. Indicas en el botón del idioma de teclado para que Dorico comprenda tu teclado. Te ubicas en el recuadro de entrada para luego escribir el atajo Alt 1 y das clic en el botón Añadir comando de teclado. Vas a la opción Disminuir resolución de rejilla, verificas el idioma de teclado para que Dorico comprenda tu teclado, agregas el atajo Alt 2, das clic en el botón Añadir comando de teclado, clic en Aplicar y das clic en Cerrar. Cuando activas el uso del ratón para ingresar notas, puedes hacer clic directamente sobre el pentagrama para colocar notas en una ubicación específica, lo cual es útil si prefieres una entrada visual. Pero ya te he dicho en el video 1 de esta serie de Dorico y en otros tutoriales sobre MuseScore y los que hice sobre Make Music Finale, que este método de escritura no es recomendable. Es posible desactivar esta opción, podemos bloquearla. Y Dorico no permitirá la entrada de notas con el ratón, lo que puede ser útil para evitar errores accidentales y quedarnos con la entrada de notas con los métodos cifrado americano, el piano en pantalla, que está en la zona inferior con control 8, el diapasón en pantalla, o con el teclado MIDI externo que tengas conectado. ¿Cómo activar o desactivar el ratón para la entrada de notas? En Windows presiona Control, o en Mac Command, para abrir las preferencias. Buscas en el menú izquierdo la sección Introducción y Edición de notas. Busca la sección Introducción por ratón. Deselecciona la opción por defecto Activar introducción de notas usando el ratón. Das clic en Aplicar, das clic en Cerrar. En Dorico, la opción Agrupado de notas dentro de la biblioteca de notación te permite controlar cómo se agrupan las notas y silencios dentro de un compás, particularmente cuando la música se introduce de manera automática o mediante importación de archivos como Music XML. Ve a Biblioteca, Opciones de notación. En la pestaña Agrupado de notas, puedes configurar cómo quieres que Dorico agrupe las notas y silencios. Dorico agrupa las notas y los silencios en función de la indicación de tiempo y los valores rítmicos naturales que corresponden a cada compás. Esto asegura que las notas estén agrupadas según las divisiones más comunes, ejemplo, negras, corcheas.
En uno de los aspectos que más se evidencian estas preferencias es en la figura de una negra con puntillo o una blanca con puntillo, que podría aparecer como varias unidades de pulso ligados. Silencios en la agrupación. Puedes configurar cómo se manejan los silencios dentro de la agrupación de notas, ya sea permitiendo que los silencios se combinen con notas para mantener la regularidad visual o que se agrupe cada silencio individualmente. Para guardar la configuración, puedes aplicar los cambios que hagas para que queden como predeterminados para este y tus futuros proyectos. La herramienta compases y barras de compás en Dorico es esencial para agregar, eliminar o editar barras de compás y líneas de compás en tus partituras. Puedes revisar en el panel del extremo derecho todas las opciones que hay para agregar varios tipos de líneas de compás. Es importante recordar, cuando deseas agregar barras de repetición donde se requiere una barra de inicio y una barra de cierre, que puedes abreviar el proceso seleccionando la cantidad de compases que estarán involucrados y luego aplicas el signo que abre la región de repetición. Pero también puedes ingresar barras a través del popover de barras de compás utilizando el comando de teclado Shift-B, escribiendo las siguientes indicaciones. Por ejemplo, línea simple, escribes single. Línea doble, escribes double. Línea final, escribes fin para una línea de compás final. Línea de compás discontinua, escribes simplemente 2 puntos o la palabra dash. ¿Estás disfrutando este contenido? Recuerda que este es solo el segundo de los 7 videos que he preparado para que domines Dorico de manera profesional. Si ya aprendiste algo nuevo hasta aquí, imagínate lo que puedes descubrir en los demás episodios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Encontrarás los enlaces en la descripción. Además, si tienes dudas o quieres que profundice en algo, déjamelo saber en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Para cambiar el valor de una nota ya escrita en Dorico, sigue estos pasos. Te sales del modo de entrada de notas para quedar en modo de selección. Seleccionas la nota haciendo clic en la nota o grupo de notas deseadas. Usa los atajos ingresando números para cambiar el valor de la nota. En este caso presiona 7 para convertir la nota seleccionada en una redonda. Si necesitas ajustar varias notas, puedes seleccionarlas todas antes de cambiar su duración para que el cambio se aplique a todas las notas seleccionadas. El desplazamiento diatónico o por grado conjunto es una de las funciones que más echan de menos los usuarios de Make Music Finale cuando empezamos a usar Dorico. Al menos esa limitación está presente hasta la versión de Dorico con la que hice este video, donde se puede solucionar en parte con una tarea un poco confusa que te describo a continuación. Activas el modo Pitch Before Duration con el uso del atajo de la letra K. Activas el modo de entrada de notas con la tecla Enter o el comando Shift-N. Eliges la altura de la primera nota con ayuda del cifrado americano. Presionas número. Presionas el comando Alt flecha arriba o abajo. Presionas número. Presionas el comando Alt flechas. Presionas número. Ajustar el autoguardado en Dorico es una de las mejores maneras de evitar la pérdida de datos en caso de un cierre inesperado del programa, como un apagado del sistema o una interrupción de energía. A continuación, te explico cómo activar y ajustar la función de autoguardado en Dorico, siguiendo los pasos dentro de la ventana de preferencias. En el menú superior de Dorico, haz clic en Edición en Windows o Dorico en Mac. Selecciona la opción Preferencias o usa el atajo Control, en Windows o Command, en Mac. En la ventana de Preferencias, busca la categoría General en el menú de la izquierda. Dentro de la categoría General, desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de Archivos. Aquí puedes establecer el tiempo en minutos entre cada guardado automático. Un valor comúnmente utilizado es cada 5 o 10 minutos,
pero puedes ajustarlo según tu preferencia. En mi caso, prefiero un autoguardado cada 2 minutos. Para crear un salto de octava, antes de insertar una nota en dórico, puedes utilizar los atajos de teclado que permiten mover el caret una octava hacia arriba o hacia abajo sin tener que escribir la nota primero. Revisa que estás en el modo de escritura, afinación antes de altura, o la activas con la letra K. Ingresas una altura con cifrado americano, presionas Control Alt flechas arriba o abajo en Windows o Command Alt flechas arriba o abajo en Mac para mover el caret a una posición de octava. Después de mover el caret a la octava deseada, puedes escribir la nota normalmente desde esta nueva posición deseada. Para mover una nota escrita a distancia de octava en dórico, puedes usar el mismo atajo de teclado. Selecciona la nota o grupo de notas que deseas mover, presionas Control Alt y flechas en Windows, Command Alt flechas en Mac para mover la nota a distancia de octava. La nota se trasladará a la nueva octava, manteniendo su duración y posición rítmica. Mientras escribes música, es común que desees activar la alteración de una nota que puede ser sostenido, bemol o una aclaración de natural o B cuadro, justo en ese momento que vas a ingresar la nota en la partitura. El procedimiento es el siguiente. Cuando estás trabajando en el modo de ingreso de notas con el método Pitch Before Duration desactivado, que se activa o desactiva con la letra K, significa que ya has seleccionado la duración de la nota y solo necesitas ingresar su afinación. Para agregar un sostenido, primero debes presionar el comando apertura de signo de admiración, la tecla que está 2 posiciones a la derecha del número 0. Después, simplemente ingresas la nota utilizando el cifrado americano, A, B, C, etc. Y dórico imprimirá la nota alterada con el sostenido en la partitura. Para agregar un bemol, primero debes presionar el signo apóstrofo, la tecla que está una posición a la derecha del número 0. Después, simplemente ingresas la nota utilizando el cifrado americano, A, B, C, etc. Y dórico imprimirá la nota alterada con el bemol en la partitura. Para agregar un B cuadro o una nota natural, primero debes presionar el número 0. Después, simplemente ingresas la nota utilizando el cifrado americano A, B, C, etc. Y dórico imprimirá la nota forzando la aclaración de natural en la partitura. Mientras revisas la música, es común que desees modificar la alteración de una nota escrita para modificar su afinación de sostenido, bemol o una aclaración de natural o B cuadro. El procedimiento es el siguiente. Desactivas el método de entrada de notas, que lo puedes hacer presionando la tecla Enter o el comando Shift-N. En este momento puedes desplazar con las flechas hacia la nota que deseas modificar y podrás aplicar los siguientes procedimientos. Para poner un sostenido, presionas la tecla apertura de signo de admiración, la tecla que está 2 posiciones a la derecha del número 0. Para poner un bemol, presionas la tecla apóstrofo, la tecla que está una posición a la derecha del número 0. Y para agregar un B cuadro o nota natural, presionas el número 0. Otra forma de agregar alteraciones a una nota escrita es a través del desplazamiento cromático, que lo puedes aplicar sobre la nota seleccionada presionando el comando Shift, Alt, flechas, arriba y abajo. Para escribir un intervalo de octava sobre una nota en dórico, puedes utilizar el popover de intervalos Shift-I. Esto te permite agregar una nota a una distancia de octava por encima de la nota que ya has escrito. Con la nota seleccionada, presionas Shift-I para abrir el popover de intervalos. En el popover, escribe el número 8, que representa una octava, y luego presionas Enter. Para agregar un intervalo de octava a muchas notas en dórico, vamos a utilizar la opción de arrastrar y soltar. Sigue estos pasos detallados. Revisa que estés en el modo de selección o cambias a él con la tecla Enter. Haz clic en la primera nota que deseas duplicar en octava, mantén presionada la tecla Shift y haz clic en la última nota de la serie. Esto seleccionará todas las notas entre la primera y la última.
Con las notas seleccionadas, mantén presionada la tecla Alt en Windows o Option en Mac. Esto habilitará la opción de duplicar las notas al arrastrarlas. Mientras mantienes presionada la tecla Alt, utiliza el ratón para arrastrar las notas hacia arriba o hacia abajo. Y cuando las notas se encuentren en la octava deseada, suelta el botón del ratón para colocar las notas en su nueva posición, manteniendo la octava original en su lugar. Las nuevas notas se agregarán encima o debajo de las originales, formando un intervalo de octava. En dórico, puedes introducir acordes de manera rápida utilizando el atajo de teclado Q para activar el modo de escritura de acordes. Este método es muy eficiente cuando no tienes un teclado MIDI disponible y quieres escribir voicing, progresiones, acordes, etc. usando el cifrado americano. Este método funciona teniendo desactivada la opción de altura antes de duración y si la tienes activa la puedes desactivar con la letra K. Selecciona el lugar en la partitura donde deseas escribir el acorde, presiona la tecla Q para activar el modo de escritura de acordes. Verás que el icono de acordes en el panel de la izquierda se ilumina indicando que el modo está activado. El caret, la línea de inserción, aparecerá con un pequeño signo más al lado, lo que indica que cualquier nota que introduzcas formará parte del acorde. Para escribir notas del acorde ascendentemente, usa las letras del teclado A, B, C, D, F, G para introducir las notas del acorde sobre las notas escritas, de manera ascendente. Cada letra ingresa una nueva nota musical verticalmente hacia arriba. Para escribir notas del acorde descendentemente, presiona la tecla Alt-GR, también conocida como Alt-Graph, Alt-Gráfico o Alt-Derecho, y manteniéndola presionada, usas las letras del teclado A, B, C, D, F, G para introducir las notas y cada letra ingresa una nueva nota musical verticalmente hacia abajo. Cambio de octava para las notas del acorde. Puedes invertir un acorde fácilmente cambiando el orden de las notas. Para mover una nota del acorde a distancia de octava en dórico, presionas Control, Alt, flechas, arriba abajo en Windows o Command, Alt, flechas, arriba abajo en Mac para mover la nota a distancia de octava. Cuando hayas terminado de introducir las notas del acorde, presiona nuevamente la tecla Q para desactivar el modo de acordes y volver a la entrada de notas estándar. Escribir acordes repetidos. Una vez que has introducido un acorde, puedes repetir el acorde en otros compases seleccionando las notas. Te desplazas hacia la derecha con las flechas y presionas R para copiarlo a la posición siguiente. Escribir acordes con articulaciones. Puedes combinar el uso del modo de escritura de acordes con la introducción de articulaciones. Por ejemplo, presionas el atajo del staccato, Shift 2, y seguidamente ingresas alturas con el cifrado americano. También puedes escribir acordes con ligaduras. Puedes combinar el uso del modo de escritura de acordes con la introducción de ligaduras. Por ejemplo, ingresas el primer acorde, presionas el atajo de la ligadura, la letra T, y seguidamente ingresas las alturas del mismo acorde con el cifrado americano. Estos métodos son muy útiles para escribir acordes de manera rápida y precisa sin necesidad de un teclado MIDI, pero si tienes el teclado MIDI, estas opciones te permiten editar rápidamente lo que necesites desde el teclado de tu computadora. Puedes escribir una triada o acorde de 3 o más notas armónicas directamente en el pentagrama, sobre una nota escrita. Esto se puede lograr usando el popover de herramientas en dórico, el cual permite insertar varias notas simultáneamente en el pentagrama. Asegúrate de estar en el modo composición, presionando Control 2 en Windows o Command 2 en Mac. Selecciona la nota sobre la que quieres agregar los intervalos, presiona Shift I para abrir el popover de intervalos y dentro del popover escribe los números de intervalos, ejemplo 3,5, agrega una tercera mayor y una quinta justa, M3, agrega una tercera menor, D5, agrega una quinta disminuida
-6 agrega una sexta por debajo. El atajo en dórico para seleccionar todas las notas de un acorde en un solo paso es Shift-Click. Este comando te permite seleccionar rápidamente todas las notas de un acorde. También seleccionas todo el acorde dando clic en la plica del acorde. Es muy útil cuando deseas aplicar cambios a todas las notas simultáneamente, como cambiar la altura, entre otros procedimientos. Para mover un acorde en dórico hacia la izquierda o derecha, a donde haya silencios, presiona Alt y flecha derecha para mover el acorde hacia la derecha. Presiona Alt y flecha izquierda para mover el acorde hacia la izquierda. En dórico, después de seleccionar un acorde, puedes navegar fácilmente hacia el acorde vecino, ya sea el acorde a la izquierda o a la derecha, utilizando las teclas de flecha junto con Shift. Esto te permite agregar más acordes consecutivos. En dórico, además de seleccionar acordes vecinos en el mismo pentagrama, también puedes extender la selección hacia el acorde en el pentagrama inferior utilizando Shift flecha abajo. Selecciona un acorde, primero selecciona un acorde en el pentagrama superior, presiona Shift más flecha abajo, esto extenderá la selección al acorde o notas en el pentagrama de abajo, seleccionando simultáneamente el acorde en ambos pentagramas. Este método es útil cuando trabajas con partituras de piano, cuartetos o partituras corales y necesitas seleccionar acordes en varios pentagramas para aplicar cambios simultáneos. El atajo Control-Click en Windows o Command-Click en Mac es muy útil para seleccionar notas individuales en dórico dentro de un acorde, o para hacer selecciones múltiples de notas que no están necesariamente conectadas verticalmente. Esto es especialmente útil cuando trabajas con acordes complejos o cuando deseas aplicar diferentes acciones a varias notas específicas sin afectar al resto. Para desplazar la selección de una nota dentro de un acorde hacia otra nota, como por ejemplo moverte verticalmente hacia arriba o hacia abajo, puedes usar las flechas de dirección en tu teclado. Esto te permitirá navegar entre las diferentes notas del acorde sin necesidad de deseleccionar o hacer clic manualmente. Ahora que todo está correctamente colocado, lo último que debemos hacer es dar ajustes finales a la página. Nos aseguraremos de estar en vista de página. Para ello, vamos al menú Ver y luego seleccionamos Vista de página. Aunque en lugar de hacer clic te sugiero que practiques el atajo de teclado Ctrl-Alt-1 en Windows o Command-Option-1 en Mac. Para eliminar la abreviatura del nombre del instrumento que estamos viendo en todos los pentagramas de la partitura, vamos a ir al menú Biblioteca, Opciones de maquetación o utilizando el atajo de teclado Shift-Control-L en Windows, Shift-Command-L en Mac. Dentro de las opciones de diseño, seleccionamos la sección Pentagramas y Sistemas. En la sección Etiquetas de sistema hay una opción que dice Etiquetas de pentagrama en el primer sistema. Seleccionamos Ninguno. Debajo, en Etiquetas de pentagrama en sistemas posteriores, seleccionamos también Ninguno. Finalmente, damos clic en Aplicar y cerramos la ventana. Cuando ya has terminado de escribir música te das cuenta que te sobraron muchos compases. Presiona Shift-B para abrir el popover de compases. Puedes eliminar automáticamente todos los compases vacíos que se encuentran al final de un flujo utilizando el comando Trim en el popover de barra de compás Shift-B. Luego presionas Enter. Pero si se te olvida el comando Trim, recuerda que puedes eliminar compases escribiendo el signo menos seguido del número de compases que quieres eliminar. Por ejemplo, -10 eliminará 10 compases. También queremos ajustar el tamaño de la página y el tamaño del espacio de líneas que afecta directamente el tamaño del pentagrama. Para hacer esto, volvemos a las opciones de maquetación. Esta vez utilizaré el atajo de teclado Shift-Control-L en Windows, Shift-Command-L en Mac. Vamos a la sección de configuración de página.
En el extremo de la derecha verás el listado de maquetaciones. Asegúrate de que quede seleccionada la maquetación donde quieres aplicar esta configuración. En esta sección revisa el tamaño de la hoja de papel, teniendo en cuenta que cada país tiene preferencias específicas. Dependiendo del lugar de origen o de destino de tu partitura, podría ser más común el uso de tamaño A4 o tamaño carta. Eliges el tamaño deseado. Eliges la orientación deseada, que puede ser horizontal o vertical. Busca un poco más abajo la opción que dice tamaño de rastrum, que controla el tamaño del espacio entre líneas del pentagrama. Pones valor en 4 para hacerlo un poco más pequeño. Después haz clic en aplicar y luego en cerrar para confirmar los cambios. A veces podrías preferir distribuir los compases equitativamente, por ejemplo, distribuir de a 4 compases en todos los sistemas. Presiona Ctrl-Shift-L en Windows o Command-Shift-L en Mac para abrir nuevamente la ventana de opciones de maquetación. En el extremo de la derecha verás el listado de maquetaciones. Asegúrate de que quede seleccionada la maquetación donde quieres aplicar esta configuración. Puedes seleccionar múltiples maquetaciones si es necesario. Para este caso elegiré que quiero una distribución forzada de compases para cada sistema, tanto para la partitura general como para la particella individual. En el menú de la izquierda, en la categoría Pentagramas y Sistemas, selecciona Ajustes de distribución. Activa la opción Número fijo de compases por sistema y selecciona la cantidad deseada. En este caso escribiré el número 4 para definir que quieres exactamente 4 compases por pentagrama. Haz clic en aplicar y luego cerrar para guardar los cambios. Es posible mover un compás hacia el siguiente pentagrama o al anterior en dórico. Esto se realiza en el modo de diseño. Presionas Control 3. En este modo puedes ajustar la distribución de los compases entre los sistemas de manera precisa. En el compás que deseas mover, haz clic en un elemento, puede ser una nota, una barra de compás, etc. Para mover el compás al siguiente sistema, ve al menú Formato que está a la izquierda de la pantalla. Selecciona Mover al siguiente sistema para mover el compás al sistema de abajo y, como puedes ver, ha bajado este compás. Selecciona un compás que desees poner en el sistema anterior. Das clic en Mover al sistema anterior para mover el compás al sistema de arriba y, como puedes ver, ha subido este compás. Hay un atajo. Si quieres dividir manualmente el contenido entre sistemas en una posición específica, selecciona una nota o elemento en el compás donde quieras que empiece el nuevo sistema y presiona Shift-S para insertar un salto de sistema, System Break. Esto moverá ese compás y los siguientes al siguiente pentagrama. Para eliminar el salto de sistema, presiona Suprimir o Backspace en tu teclado para eliminarlo. Esto devolverá el compás al sistema anterior o ajustará la disposición automáticamente. Vamos a completar los datos del título y actualizar información de texto del proyecto. Para ello vamos al menú Archivo en Windows o al menú Dórico en Mac y seleccionas Información del proyecto. O simplemente usando el atajo del teclado Ctrl-I en Windows, Command-I en Mac para abrir el cuadro de diálogo. En el lado izquierdo de la ventana, te aseguras de que esté seleccionado el proyecto. Luego de eso, podrás ver en la ventana que puedes cambiar el título, agregar el nombre del compositor y la información adicional que consideres para tu proyecto. Ha llegado el momento de explicarte qué es un flow en dórico. En dórico, un flow es una sección de música dentro de un proyecto que se maneja de forma independiente en cuanto a su numeración de compases, instrumentación y metadatos como el título, el compositor, etc. Un proyecto puede contener múltiples flows, lo que lo convierte en una herramienta útil para proyectos como suites, piezas de múltiple movimiento, material educativo como ejercicios o lecciones individuales en un solo archivo, obras de teatro musicales o bandas sonoras de películas, diferentes variaciones de una pieza, estudios o prácticas específicas. Esta flexibilidad permite trabajar con cada flow de manera automática sin que afecte a los otros, lo que facilita muchas tareas sin tener que recurrir a trucos complicados como reiniciar la numeración de compases
o la paginación tanto dentro del score como en cada una de las partes. Aprovechando que estamos en información del proyecto, que podemos abrir con el atajo Control I, aprovecho para contarte lo siguiente. Si lo que has escrito es parte de un primer movimiento, en el lado izquierdo de esta ventana puedes poner el nombre o número que quieras para diferenciar este flow. En el icono de la parte inferior a la izquierda puedes agregar más flows para un segundo movimiento. También necesitamos actualizar el título y la información que aparecerá en partitura para cada flow. Por ejemplo, seleccionamos el primer flow a la izquierda y luego nos dirigimos a poner el título, primer movimiento, por ejemplo. Una vez realizados estos cambios, hacemos clic en aplicar y en el botón cerrar. Veremos cómo los títulos y nombres se actualizan en la partitura. En el caso de partituras que no requieren el uso de flows, necesitaremos ocultar ese nombre por defecto del primer flow. Para ocultar el nombre del flow en la página de Dorico, sigue estos pasos. Abre las opciones de maquetación presionando Ctrl+Shift+L en Windows o Command+Shift+L en Mac. En la lista de categorías seleccionas Configuración de página. Busca la sección de Flows. Te ubicas en la parte de Mostrar encabezados de Flows. Elige No en el primer flow o Nunca, el que prefieras. Haz clic en Aplicar y luego en Cerrar. Hemos llegado hasta el final de este segundo episodio, pero esto apenas comienza. En el tercer video vamos a entrar en más detalles sobre cómo seleccionar y editar la música de la partitura de manera profesional, utilizando trucos que pocas personas conocen. Estos atajos de edición no solo te ahorrarán horas, sino que transformarán la forma en que creas y trabajas con tus partituras. Así que asegúrate de seguir esta serie para no perderte de nada. Si te dedicas a enseñar o a estudiar la música, este video es para ti. Mi nombre es Luis Carlos Moreno y esto es Aula Musical.